Vladimir Peña está con nosotros, abogado, analista político, exsecretario de la Gobernación de Santa Cruz. Bienvenido. Muy buenas noches, Jimena. Muchas gracias a usted por la invitación. Muchísimas gracias. William Vascopé, que es analista, abogado constitucionalista, también bienvenido. Jimena, muy buenas noches a la gente que te acompaña también. Un saludo y a tu disposición. Don William Vascopé, la primera consulta, por favor. Después de esta ratificación del Tribunal Supremo Electoral, ¿Evo Morales tiene alternativa para ser candidato? Pues, Jimena, esto ya jurídicamente está sellado, ¿no? Inclusive me animo a decir que hasta políticamente ya está cerrado la posibilidad de que Evo Morales pretende echar de nuevo una reelección presidencial. Jurídicamente, la Constitución ha sido bien clara de que no se puede ir a una reelección por tercera o cuarta vez porque solamente es por una sola vez. Se pretendía interpretar de que discontinuamente se podía haber hecho. Había esa interrogante, Jimena, y cuando sale la sentencia del año pasado, la 1010, en diciembre, se decía que no podía ser discontinuamente, pero se decía que no estaba tan preciso. Hoy en día, con la nueva sentencia aclaratoria, el nuevo autoaclaratoria de esa sentencia, indica de manera nítida de que ni de manera discontinua se puede ir a la reelección indefinida eternamente. No puede hacer eso. Entonces, esto además viene de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, Jimena. La Corte Interamericana, que es la única intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha indicado de que no se puede prorrogar o perpetuar algún líder o alguna postulación política, y menos alguien en el poder. Permítame, don William Vascopé, permítame, por favor. Evo Morales decía también que si es que fuera cierta esta sentencia, sería aplicada recién el 2030. ¿Eso es posible? No, la sentencia ya tiene efecto inmediato, para las elecciones del 2025. Estas elecciones las que vienen, y es más, esto debería haber sido aplicado desde la anterior vez, cuando el referéndum del 21 de febrero ya había dictado que Evo Morales no puede modificar el artículo 168 y no debería ir a un tercero, cuarto o quinto mandato, no podía haberlo hecho. Esta sentencia es de cumplimiento obligatorio y marca jurisprudencia en todo el país, Jimena, y atención con lo que te voy a indicar. Esta sentencia, que además indica no puede haber reelección indefinida, ni siquiera por dos de manera discontinua, indica para diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, ¿sí? Y todas las autoridades jerárquicas. Si esto es así, Jimena, por razón y por jurisprudencia y protección de lo que son los principios democráticos, irradia a toda la sociedad. ¿Qué significa esto, Jimena? Que esto va a la sociedad civil, en donde comités cívicos, juntas vecinales, sindicatos, gremios, inclusive comparsas folclóricas, comparsas carnavaleras, porque inclusive colegios de profesionales, de abogados, de médicos, porque siempre están perpetuándose las mismas directivas de siempre. Esto tiene que irradiar hasta ahí, porque la sociedad debería tiene que... ¿O eso va a ser así, por favor? Y eso cortito para no salirnos del tema. Tiene que ser así, porque si las altas autoridades de jerarquía del Estado solamente tienen 2 mandatos, ¿sí? Toda la sociedad civil es obligación que tengan solamente ese mandato de sus organizaciones respectivas, Jimena. Y eso es cultura democrática. Muy bien. Eso es un acto de ser democráticos en la vida y no perpetuarse ningún cargo. Permítame, por favor, vamos a intentar arreglar el audio del abogado William Vascopé. Claro, si vemos esto, habrían muchos sindicatos, por ejemplo, hasta sindicatos de trabajadores en salud, que están desde hace unos 15 años en el lugar. Entonces habría que ver si todo eso también será arreglado. Para usted, Vladimir, ¿Evo Morales tiene la posibilidad de ser candidato? Porque él dice que el 2030 recién se aplicaría esta sentencia. Es una argucia jurídica aquella interpretación de Evo. Cada vez está más cercado el expresidente Morales, y esta no puede ser una discusión eterna en el país. Llevamos desde el 2014 una década discutiendo sobre la candidatura de Morales. Lo cierto es que Morales desconoció la Constitución,
convocó a un referéndum, lo desconoció el referéndum, sacó una sentencia trucha del Constitucional para que le digan que tenía un derecho humano a reelegirse, hizo fraude para quedarse en el poder. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo, Jimena, en esto? No es si Evo tiene derecho o no tiene derecho a ser candidato, es la impunidad de Evo Morales. Ese es el tema central del país. Y en vez de estar discutiendo si Evo puede o no puede ser candidato, tenemos que discutir seriamente los bolivianos por qué nuestras instituciones no ponen en el banquillo los acusados de una buena vez al señor Morales. No puede seguir el país dando vuelta alrededor de una posible candidatura de Evo Morales. No creo con esto, sí, Jimena, que se haya acabado la batalla entre Arce y Evo. Es verdad que está cercado, cada vez tiene menos posibilidades, pero todavía me temo que vamos a estar con la pelea fratricida de Evo y Arce hasta el final del mandato de Arce, pero porque seguramente esto... Sin que sea candidato, o la pelea será más en diputados y senadores con aprobación de leyes, o intentando ser candidato, bloqueando o haciendo marchas. A Evo Morales lo único que le interesa es ser candidato. Evo Morales ha hecho de todo en este país con tal de salirse con la suya. A Morales solo le interesa él, nunca le interesó Bolivia, ahora lo están viendo los propios masistas, que no le interesa ni el propio MAS, se está convirtiendo en un problema para el propio movimiento al socialismo, es ya un problema para el país. Evo no entiende que su tiempo ha terminado y que tiene que saber cuándo uno se debe marchar. Es momento de jubilar a Evo Morales en la política del país y sentarlo en el banquillo de los acusados para que pueda rendir cuenta de las graves acusaciones que tiene en su contra. Seguramente ahora se va a trasladar a las calles. Evo se está convirtiendo en una trituradora, he visto por ahí que promocionan a Andrónico y seguramente Evo también va a defenestrar a Andrónico como lo ha hecho. ¿Usted cree que también lo triturará a Andrónico usando sus palabras? Es probable que sí, no nos olvidemos desde Santos, el expresidente IPFB, pasando por muchos liderazgos, hombres y mujeres de su partido, que en algún momento despuntaban, que en algún momento creyeron liderar el movimiento al socialismo, pues al final los terminó congelando, destruyendo. Arce es presidente porque Evo huyó el 2019. Arce es presidente, hablemoslo claro, por accidente. Ni Evo creía que Arce iba a ser presidente. Pusieron a Arce para tener un tercio en el Parlamento, para evitar que Evo Morales sea procesado a través del juicio de responsabilidades, para que el señor Mesa tenga una presidencia débil y en un par de años Evo Morales, desde los bloqueos carretera, desestabilizar al presidente y volver al poder. Evo siempre ha pensado en él y ahora pasa lo mismo. Por eso a Andrónico le está pasando lo que le ha sucedido a otros líderes. Ahora, don William Vascope, si Evo Morales apelara a alguna instancia internacional, ¿daría tiempo para que el resultado o la sentencia que dé esta instancia internacional, vamos a poner esa hipótesis, por favor, no es que lo hayan hecho, vamos a poner esa hipótesis, le dé para un resultado para las próximas elecciones? No, Jimena, eso ya jurídicamente está tribunal o un tribunal encima del Estado, menos el Tribunal Constitucional, de esperanza alguna. Anteriormente, cuando hicieron la aberración de decir que era derecho humano, fueron a interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. Interpretaron eso, el Tribunal Constitucional, y dijeron que era derecho humano. Ese fue un disparate que nos avergonzó después, porque la Corte Interamericana es el único que puede interpretar el alcance de la Convención. Es por eso que la Corte Interamericana ya saca la opinión consultiva y aclara que esto no es un derecho humano, no es un derecho en sí mismo. Y ahí indica, Jimena, que prorrogar a alguien en el poder abre al autoritarismo y al totalitarismo y al abuso de poder. En definitiva, Jimena, no puede más jurídicamente Evo Morales ser candidato. Ahora viene lo político, que es lo que a mí me preocupa, por la falta de institucionalidad en Bolivia y de seguridad en Bolivia, seguridad jurídica. La sentencia 1010, yo alguna vez había comentado con usted, en una de las partes indica claramente que este tema es lo que han aclarado hoy en día, es decir, la continuidad y la discontinuidad no puede ser por 2 mandatos, ya más, se sella a Evo Morales. Pero existe una parte que indicaba que este tema tendría que también ser plenamente tratado en sala plena del Tribunal Constitucional. ¿Eso qué significa? Y eso era la preocupación. Como en este país todo es posible y le meten nomás, no vaya a ser que a futuro al Tribunal Constitucional se le ocurra
que en sala plena pues, vuelvan a decir el disparate ese de que es derecho humano reelegirse y otra vez podría haber esta situación, lo cual obviamente en ninguna razón jurídica y de seguridad tendría que darse. Pero reitero, Evo Morales está acostumbrado a presionar, a convulsionar o a hacer cosas extrañas por debajo y aparecen los seguidores que hacen magia por ahí, como cuando dijeron que era derecho humano reelegirse y se pasaron por encima todo un referéndum, Jimena. Pero las consecuencias políticas han sido nefastas para nosotros, pero más nefastas para Evo Morales, porque Evo Morales después del 2019, que salió escapando del país, hoy en día, imagínense cómo está terminando su carrera política, en una vergüenza nacional y más internacional, no solamente porque se prorrogó o quiso prorrogarse eternamente, sino por los escándalos de embarazo a menores de edad y además con los escándalos de corrupción y mal gobierno que han tenido. Es decir, ahora, todo el movimiento indígena. Vladimir, ¿le llama la atención que hasta ahora, por ejemplo, la fiscal de Tarija, o está en sus tiempos, la fiscal de Tarija sigue diciendo que van a dar sorpresas, que el caso sigue, pero parecería que el caso se ha quedado ahí congelado, hablando del caso Trata? Es un tema muy, muy delicado, muy sensible, Jimena, por lo que involucra, ¿no? Y además muy grave para la imagen de Morales. Creo que eso está terminando de demoler la imagen del expresidente Morales porque no tiene respuesta ante las graves indicaciones que hay. Ahora, claramente, este caso no está siguiendo los tiempos oportunos, ha sido un caso que tiene evidentemente manipulación política. ¿Se lo usa políticamente el caso? Basta ver el tema de que haya sido sacada la fiscal como fue sacada por el fiscal general, después respuesta en el cargo. Considero, Jimena, que en esto es un tema tan grave que todos debemos abogar para que de una vez por todas se pueda saber. Me preocupa a mí la tardanza, ¿no? La fiscal dijo que iba a dar respuestas, hizo unas reservas, es entendible aquello, hay que proteger los derechos de los menores, aunque bueno, han estado expuestos ahí, pero sin duda no está siguiendo los plazos que dice el Código de Procedimiento Penal y esperemos que pronto esto se pueda resolver en las instancias que corresponde. Cualquier ciudadano, Jimena, que no se presenta ante una convocatoria de un fiscal, de un juez, le libra un mandamiento de aprehensión. Por menos a muchísimas otras personas la han detenido. Pero claro, es Evo Morales, todavía tiene poder, todavía puede bloquear, todavía puede seguir haciendo daño y las instituciones del Estado parece que están ahí. O probablemente se utilice, que sería lo más penoso, este caso como un método de transacción entre las dos facciones del MAS que están en disputa. ¿El caso Trata que se está usando como transacciones? No, lo que yo digo es que lo peor que podría suceder es que se utilice este caso como un mecanismo de transacción entre las dos facciones del MAS, porque todo puede suceder. Lo que hemos visto creo que era impensable antes y ahora ante la situación de debilidad de Morales cualquier cosa puede suceder. Don William Bascopé, ¿este caso se está utilizando políticamente? ¿Le llama la atención a usted que es un caso que sale a la luz un poquito, no se dice nada? No, claro que sí, Jimena. Si ahorita estuvieran de buenas manos el MAS y no tuvieran fractura interna, estoy por seguro que este tema del estupro y el abuso de menores de Evo Morales ni se estaría hablando ni se estaría investigando. Hay un indicio de que un periodista de Tarija hace muchos años desapareció extrañamente y parece que era la investigación de este caso de hace muchos años. Hasta el día de hoy no se sabe el paradero de este periodista tarijeño. Si no fuese esta fractura y esta pelea por quién es el candidato 2025 y quién se queda con la sigla, por seguro que esto nunca hubiera salido. ¿Esto qué demuestra? Que lamentablemente a los poderosos el tema de la justicia nunca les llega. Pues ahora a Evo Morales le llegó porque dejó de tener poder tan omnímodo como tenía antes, ¿no? Tan poderoso en el MAS que ahora ha ido quebrando y ha ido diezmando su poder, pero aún tiene gente que convoca, pero asimismo no se ejecuta con gran prolijidad o con avance alguno en la fiscalía. Porque hoy en día, Jimena, si este caso es tan grave como lo estamos condenando nosotros los bolivianos, ¿por qué no sale la orden de aprehensión contra Evo Morales y varios de sus encubridores y varios de sus dirigentes hicieron posible este tema del estupro que estamos descubriendo? Entonces sí, obviamente existe un tema
de este delito, que no deja de ser delito, de un tema político de pelea entre ellos. Pero bueno, yo estoy muy seguro, Jimena, que el fin de Evo Morales ya llegó, es decir, ya es un cadáver político, pero no deja de ser un zombi político. Los zombis políticos siempre están presentes por ahí, no dejan de hacer daño. Evo Morales ya tiene pocas oportunidades como para ser alguien digerible y potenciable y potable para ser candidato. Ya obviamente eso sí se hace ya, pero no deja de ser un zombi político que puede causar daño, y lo ha demostrado con este último bloqueo criminal, lo ha demostrado como ha diezmado a todo un país que está atravesando una crisis tan dura por un gobierno tan incompetente como tenemos, Jimena. Muy bien, don William Vascope, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, para mí, Jimena, para un gusto solamente recalcar. Este tema de la implementación de Evo Morales irradia a toda la sociedad boliviana, incluidos comités cívicos, colegios de profesionales, gremios, sindicatos, juntas vecinales. Nadie tiene que estar más de 2 gestiones, y desde ahí comenzaremos a hacer cultura política en este país. Basta de prorrogarse en los cargos, Jimena. Veremos eso, veremos, porque hay muchos caudillos por ahí. Gracias, William. Tenga usted buenas noches. Ahora, Vladimir, yendo ya a la parte de lo que le queda este último año de gestión al presidente Luis Arce, ¿cómo va a poder gobernar? Si va a tener a Evo Morales más en contra, ¿es posible que antes? Considero que el presidente Arce cometió 3 errores. El primero, dejar la economía en piloto automático pensando que la bonanza seguía. Segundo, enfrascarse en una pelea interna en el movimiento al socialismo, meter al gobierno en la pelea del MAS. Y tercero, la inercia. No hay peor cosa que un gobierno que no se mueve. Tenemos un gobierno paralizado. La gente está furiosa. Yo creo que estamos pasando de la indignación al cabreo, y eso puede significar muchas cosas. Tenemos un presidente bloqueado y bloqueador, porque el presidente es verdad que está bloqueado políticamente, pero también es verdad que él ha bloqueado el Parlamento a través de esos fallos que hemos conocido, que no pueden fiscalizar a sus ministros. Entonces este es el país del caos, del mundo al revés, donde el presidente que tiene que gobernar ha tenido una actitud inercial, donde la crisis le demandaba acción, y esta es la mayor paradoja, Jimena. El supuesto inventor del milagro económico boliviano, porque así lo vendieron a Arce durante la bonanza, va a ser el que termine de hundir la economía boliviana. Arce, ¿por qué se eligió? Por 2 cosas, por la estabilidad económica, que significaba reactivación después de la pandemia, y por la estabilidad política. El MAS perdió muchísimas de sus banderas después del 2016 y el 2019 con la salida de Morales, cuando la gente acorraló a Evo, y ahora ha perdido las 2 banderas que tenía, estabilidad económica y estabilidad política. La única solución que yo veo es que el presidente Arce desista de su derecho legítimo que tiene de ser candidato a la reelección para buscar la legitimidad que ha perdido. Tenemos un presidente deslegitimado, sin herramientas políticas para buscar soluciones a la crisis. Entonces lo que necesita, ¿qué es lo que impide llegar a acuerdo? Que el presidente está haciendo todo en función de su interés de ser candidato. Que decidan no ser candidatos ni Evo ni Arce. Si el presidente decide no ser candidato el próximo año y cumple su papel histórico, y por algún momento se pone como un estadista, se va a habilitar legítimamente para lograr acuerdo, no solamente con oposición, con su propio partido, sino con los sectores productivos. ¿Qué pasa? Los empresarios van, pero ya no quieren más fotos. Entonces, ¿por qué? Porque el presidente los utiliza. Entonces necesitamos que el presidente dé certidumbre y pueda tener algo de legitimidad. Bien, para construir pactos de Estado para salir de la crisis. Para finalizar, por favor, una última pregunta. ¿Por qué se debe acatar ¿por qué no se debe acatar el fallo de las elecciones judiciales, el fallo del Tribunal Constitucional, y sí se debe acatar el fallo que evita que Evo Morales sea candidato? Por una sencilla razón. El fallo de las elecciones judiciales, Jimena, es un acto tan obsceno como el fallo que sacó el Tribunal Constitucional. Pero son fallos del Tribunal Constitucional. El año 2017, esto es importante, el fallo de las elecciones judiciales, Jimena, que inaplica una ley, es lo mismo que el fallo del 2017 que le dijo a Evo Morales que tenía un derecho humano a reelegirse perpetuamente, inaplicando la Constitución. Es exactamente lo mismo. Entonces,
¿Por qué no? ¿Por qué uno y por qué otro no? No vamos a esperar otra vez 7, 8 años para que venga la Corte Interamericana y nos diga, oiga, esto está mal, y después de todo los costos que hemos vivido como país. El fallo de las elecciones judiciales es un fallo que atenta contra la democracia. Y segundo, el otro fallo, no hacía falta ni siquiera fallo, ya lo dijo la Corte Interamericana el año 2021, que no hay derecho humano a reelegirse perpetuamente. Y segundo, ¿sabe por qué, Jimena? ¿Qué es lo más importante? Porque en vez de estar discutiendo si Evo Morales tiene derecho o no a reelegirse, que eso ya está zanjado, el tema central es la impunidad de Evo Morales. Muy bien, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted.